Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero enseñar a hacer esta hermosa bolsa o cartera. Los materiales que vamos a utilizar para ella son aproximadamente 300 gramos de lana número 4 y un gancho de aluminio de 6.50 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es colocar dos hebras de hilo juntas. Hacemos un nudo, lo ajustamos y vamos a levantar 37 cadenas que no estén ni muy flojas ni muy apretadas. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar 37. Ya yo tengo aquí lista mi cadena, pero les estoy mostrando con una más pequeña. Ustedes deben de tejer 37 cadenas, o si la quieren más grande van a tejer números impares, no importa el tamaño, si la quieren más grande o más pequeña. Llegamos aquí al final. Ahora tenemos así la cadena. En vez de tejer como normalmente lo hacemos por este lado, vamos a voltearla y en esta parte de atrás se arma una pequeña argolla, si la pueden ver ahí. En esa argolla vamos a estar tejiendo. Este último punto lo vamos a saltar y pasamos a este. Ahí comenzamos y hacemos un punto bajo. Ahora saltamos una cadena y en la siguiente hacemos un punto bajo. Lo vamos a estirar un poquito para que nos quede un poquito flojo. Hacemos el punto bajo. Y ahora nos regresamos y tejemos el que dejamos en la parte de atrás. Justo este. Ahí metemos el gancho, sacamos, lo estiramos un poco para que nos quede flojo y ya tenemos el punto que nos va quedando como cruzado. Venimos aquí y repetimos. Saltamos este y nos pasamos al próximo. Lo estiramos un poco, hacemos el punto bajo. Ahora nos regresamos a tomar el que dejamos atrás. Solo esta primera vuelta es un poquito más difícil porque los puntos están pegados de la cadena. Ya para las demás va a ser más fácil. Hacemos el otro. Se va viendo algo así. Saltamos uno en el siguiente. Lo estiramos tratando de que todos nos queden a la misma altura. Y ahora nos regresamos al punto anterior. Sacamos la hebra, la estiramos a la misma altura y hacemos el otro. Les voy a mostrar otro más. Saltamos uno, sacamos hebra, estiramos y hacemos punto bajo. Nos regresamos aquí donde dejamos el de atrás. Sacamos y punto bajo. Dejamos uno, sacamos, punto bajo. Venimos atrás y hacemos el otro punto bajo, que nos van quedando cruzados. Así se ve por este lado y así por la parte de atrás. Continuamos todo hasta terminar la última cadena. Cuando lleguemos al final nos va a sobrar el último punto, porque estábamos utilizando de 2 en 2, pero ese último punto es para comenzarlo igual que en este lado. Así que terminamos con el punto solo. Listo. Ahora sí, tenemos lista esta primera vuelta. Hacemos una cadena de altura, giramos el trabajo. Comenzamos en este espacio, que es el primero, donde está la cadena. Ahí comenzamos con el punto bajo. Ahora, seguimos el mismo procedimiento. Saltamos uno y nos pasamos al siguiente. Pero aquí ya son las cadenas completas. Como les dije, ya es muchísimo más fácil. Hacemos ahí un punto y ahora nos regresamos al de atrás. Y hacemos el otro y ya nos quedan cruzados. Venimos de nuevo, saltamos uno.
aquí están las cadenas. Hacemos ahí el punto. Ahora nos pasamos al de atrás y lo cruzamos. Vamos a este. Y ahora nos regresamos al de atrás. Y nos va quedando uno cruzado por encima del otro. Saltamos uno. Y venimos ahora al de atrás. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, vamos siempre a tejer un punto solo. En esta última cadena, hacemos una cadena al aire, nos regresamos y seguimos repitiendo. Esto que hemos hecho hasta aquí, lo vamos a repetir todas las vueltas que necesitemos. Una vez terminamos el tamaño deseado, nos queda algo así como un rectángulo. Aquí, en estos que se ven como gruesas, estas son 2 líneas por cada una. Una y una, una y una. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 líneas en total. Para que tengan una idea, esto mide aproximadamente 34 centímetros de largo y de ancho unos 23 centímetros y medio. Ya tenemos la pieza lista, no vamos a cortar el hilo, lo vamos a reservar ahí, porque luego vamos a venir a hacer el borde y a unir los lados. Ahora vamos a comenzar a tejer los lados. Tomamos de nuevo las 2 hebras de hilo juntas, hacemos el nudo, lo ajustamos y hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Esta última la vamos a saltar, volteamos y hacemos aquí un punto bajo. En la que le sigue hacemos otro punto bajo. Ahora tenemos solo 2 puntos bajos. Giramos y repetimos en ese mismo lugar 1 y en la siguiente 2. Ahora tenemos 2 vueltas con 2 puntos bajos cada una. Volvemos a girar para la siguiente vuelta. Hacemos 1 y 2 puntos juntos. Un aumento. Y en el que le sigue también hacemos otro aumento. 1 y 2. Ahora tenemos, en vez de 2 puntos, tenemos 4 puntos. Giramos y vamos a repetir. 1 en cada lado. 1, 2, 3 y 4. Deben de asegurarse de tejer hasta la última cadena. Volvemos a girar. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 3 líneas de 4. Vamos a repetir una línea más para completar 4. Acuérdense que comenzamos con 2 líneas de 2 puntos. Ahora hacemos 4 con 4 puntos. Aquí fue donde aumentamos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Y vamos a hacer la número 4. La del aumento no cuenta. Aquí fue donde hicimos los 2 aumentos para hacer los 4 puntos y de ahí hicimos 4 líneas con 4 puntos. Ahora volvemos a aumentar. Giramos, comenzamos. Un aumento al inicio,
1 y 2 puntos juntos. Un punto en el siguiente, un punto en el siguiente y en el último hacemos el otro aumento. 1 y 2. Aumento al inicio, aumento al final y punto en el centro. Ahora tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. De ahora en adelante ya no vamos a hacer más aumentos porque no queremos la pieza más ancha, solamente giramos, comenzamos con el punto abajo y hacemos un punto en cada uno. Sí, tratando siempre de mantener en cada línea, deben de contarlos porque deben de tener los 6 puntos hasta el final. Es esta última cadena que está escondida, el punto número 6. Así vamos a repetir aproximadamente unas 7 vueltas con 6 puntos y regresamos. Llegamos al final. Aquí tenemos la vuelta donde comenzamos a aumentar. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. Pero si ustedes hacen un tamaño diferente, pueden aumentar la cantidad de vueltas hacia abajo que necesiten. Para saberlo, lo vamos a probar aquí. Comenzando así, donde lo vamos a unir. Luego esta parte, que la vamos a unir para el fondo. Y luego la otra parte, que la vamos a unir hacia arriba. Son los lados de la cartera. Por eso les digo que si quieren hacer una tira, en vez de 37 cadenas, un poco más grande, su bolsa, entonces tejen esta parte, siguen haciendo más vueltas hasta que les quede la medida exacta. De estas piezas vamos a hacer 2 exactamente iguales. Ahora vamos a hacer otra y regresamos para comenzar a unirlas con la pieza más grande. Ya tenemos las 2 piezas terminadas, miren, si las colocamos así, una encima de la otra. Las 2 son iguales, con la misma cantidad de vueltas y de puntos. Ahora vamos a tomar la pieza más grande porque tenemos que hacer primero un borde en esta parte de arriba. Aquí llegamos al final de la vuelta. Vamos a acomodarnos exactamente como terminamos. Este fue el último punto. Ahora hacemos la cadena de altura y vamos a tejer por todo este borde que está imperfecto. Lo vamos a hacer de puntos bajos para que nos quede con cadenas igual que en este. Tomamos aquí el primer punto, hacemos perdón, no van a ser puntos bajos, van a ser puntos deslizados. Aquí tomamos ese y lo deslizamos por dentro. Aquí vamos al siguiente, es 1 por vuelta. Como aquí tenemos 2 vueltas, son 2 puntos. Ahora pasamos al otro, que es este. Ahí ya sacamos y lo deslizamos por dentro. Y otro para la siguiente vuelta, sacamos y deslizamos por dentro. Y miren cómo nos va quedando esa cadena que se ve mucho más bonito porque aquí se pueden ver todas esas pequeñas curvas. Vamos a la siguiente vuelta, deslizamos por dentro. Ahora tenemos otra, sacamos, deslizamos por dentro. Vamos aquí, deslizamos al próximo, que no se le salte ninguno, y deslizamos. Listo, así vamos a continuar hasta que lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina vamos a comenzar a unir la primera pieza. Llegamos al final, tejimos hasta la última cadena que pertenece al borde más largo, el del costado. Nos queda así. Se va como encogiendo un poquito. ¿Ven? Hizo así y luego se hizo como una pequeña curva, pero así va, de un poquito más ancha abajo y un poquito más estrecha en la parte de arriba. Ahora aquí vamos a comenzar a unir el costado. Tomamos la pieza. Aquí fue donde terminamos, en ese nudo. Vamos a meter ahí la aguja y sacamos el hilo para ajustarla. Ahora
tomamos la segunda vuelta aquí. Traten de tomar ese punto ahí de la esquina. Y luego, no, perdón, primero aquí en la bolsa, la cadena y luego así, encima allá. Sacamos y lo deslizamos por dentro. Lo vamos a apretar el punto, pero no demasiado. Déjenme acercárselos más para que lo vean. Tomamos aquí. Si quieren lo pueden ir haciendo así por separado para que sea más fácil. Aquí primero tomamos la cadena y luego en este lado el punto que corresponde. Venimos abajo, sacamos el hilo hacia arriba, lo pasamos completo y luego lo deslizamos por dentro. Se ve un poco complicado, pero ya cuando lo estén haciendo van a ver que no lo es. Volvemos. Vamos a la próxima cadena en la base, aquí donde está la base de la bolsa, y luego en la tira. Aquí tomamos el próximo punto, venimos a la parte de atrás, tomamos el hilo, lo sacamos primero por este y luego por el otro. Y después lo deslizamos por dentro. Y ya nos va quedando unido con una costura. Vamos por otro, lo soltamos, tomamos aquí primero el punto y luego venimos aquí donde está la próxima línea, sacamos el hilo por los dos y luego lo deslizamos arriba. Ya nos va a ir quedando aquí como un cordón de la misma cadena que nos va a ir uniendo las piezas. Así lo vamos a hacer hasta que lleguemos aquí al último. Si quieren pueden colocar unos marcadores para que no se vayan a saltar algún punto de estos y después les falten para terminar el lado. Pueden colocar aquí, cuentan los puntos, uno de la base y como les dije, esto que se ve grueso es una línea y dos líneas, una línea y dos líneas. Pueden contar las cadenas con las líneas de este lado, ponen un marcador. Luego la parte de abajo, cadena con cadena, otro marcador para que no se salte ninguna y luego ya pues terminan la parte de arriba. Y todo lo vamos a unir exactamente igual. Vamos a unir primero este lado y después regresamos para unir el otro. Llegamos al final, así nos queda el costado ya terminado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Terminamos aquí sin cortar la hebra. Vamos a ir escondiendo este hilo. Vamos a tomar aquí desde el primer punto y repetir lo que hicimos en el otro lado para darle un borde parejo. Un punto por cada línea. Ahí tenemos el primero. Ahora tomamos la otra y hacemos uno. Vamos a la siguiente. Hacemos uno y uno. Y nos vamos deslizando toda la parte de arriba. Cuando lleguemos aquí a la esquina, tomamos la otra pieza y la unimos exactamente igual a esta. Ya cuando tengamos las dos piezas unidas o los dos lados, regresamos para hacer la parte de encima. Terminamos de unir el segundo lado, así nos queda. Terminamos aquí en la parte de encima. No vamos a cortar el hilo porque de aquí mismo vamos a comenzar a hacer unas cuantas vueltas de puntos bajos. Tomamos aquí la primera cadena, sacamos la hebra y hacemos un punto bajo. Vamos a la siguiente cadena y punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así vamos a continuar todo alrededor. Cuando lleguemos aquí en el costado hacemos un punto para cambiar de un lado para el otro y luego continuamos punto por punto todo el borde. Llegamos acá a donde está el costado, hacemos un punto y luego unimos con punto deslizado. Llegamos aquí al final de la vuelta. Hicimos un punto bajo en el costado y ahora nos vamos a asegurar de unirnos aquí en la primera cadena donde comenzamos. Ahí hacemos el punto deslizado.
nos quedaría de esta forma, pero para que no se note demasiado la unión, lo voy a unir un poquito diferente. Terminamos aquí con este punto. Vamos a tomar por detrás, metemos el gancho así por detrás, luego tomamos las argollas y las pasamos. Y ya nos quedó también unido. Ahora estiramos la hebra. Ahí mismo, sacamos, retiramos el gancho, tomamos primero la de adelante y luego la de atrás. La pasamos y tiramos. Una cadena y comenzamos a hacer los puntos bajos. Uno encima de cada uno. No tienen que hacer ningún cambio. Solamente repetir un punto encima de cada punto. Llegamos al final, volvemos a unir aquí en esta primera cadena por la parte de atrás y vamos a hacer aproximadamente unas 6 vueltas, 7 vueltas, depende el grueso que ustedes quieran, el borde en la parte de arriba, pero siempre repitiendo los mismos puntos. Una vez llegamos aquí al final, ya no voy a hacer más vueltas porque me gusta el grueso que me ha quedado acá en la parte de arriba. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 líneas en total, pero cada uno lo puede hacer como más le guste. Volvemos aquí al primer punto, pasamos esto hacia atrás como veníamos haciendo. Ahora sí cortamos el hilo y hacemos el nudo y escondemos la hebra. Nos queda algo así. Yo voy a estar utilizando uno de estos broches que se pueden separar en dos partes. Se cose una parte en un lado y la otra en el otro lado para poderlo cerrar, pero también pueden colocar una cremallera o cualquier tipo de cierre que ustedes tengan. Vamos a terminar de hacer el nudo, cosemos el cierre y regresamos para hacer el asa. Para comenzar a tejer el asa, hacemos un nudo, lo ajustamos y levantamos 40 cadenas en mi caso. Cada uno puede hacer el asa de largo que desee. Comenzamos a hacer las cadenas que no estén ni muy apretadas ni muy flojas. Continuamos hasta alcanzar las 40. Yo les voy a mostrar con una más pequeña. Terminamos la cadena. Cuando la tengamos lista, lo que vamos a hacer es puntos bajos. Saltamos esa última y comenzamos a hacer puntos bajos. Uno en cada cadena de la base. Así vamos a ir, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo, sacamos, cerramos, sacamos hebra, cerramos. Continuamos repitiendo esto hasta terminar. Una vez lleguemos al final, a la última cadena, ya nos va quedando algo como una tira un poquito gruesa, algo así. Ahora giramos y comenzamos ahí mismo con otro punto bajo. Pasamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar un punto encima de cada una de las cadenas hasta la última. Llegamos al final de la vuelta número 2. Yo la voy a dejar de ese grueso porque no quiero demasiada gruesa el asa porque la cartera es pequeña. Pero si ustedes la quieren más gruesa, pueden hacer dos líneas, 3 líneas, 4 líneas, lo que ustedes quieran. Una vez ya la tengamos lista, la vamos a doblar así por la mitad. Tomamos aquí el primer punto, la hebra, y la pasamos hacia el otro lado. Listo. Ahora vamos a tomar un punto de este lado y el que corresponde en el otro. Sacamos la hebra y la deslizamos por dentro. Tomamos uno de un lado, el otro en el otro lado, sacamos, deslizamos. Siguiente, sacamos, deslizamos. Y ya nos va quedando cerrada el asa en forma
de un cordón grueso. Continuamos hasta que lleguemos al último, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Una vez la terminamos, así nos queda por este lado y así se ve por el otro lado. Con las 40 cadenas, esta mide aproximadamente 32 centímetros de largo y de ancho tiene 1,5 centímetros, para que tengan una idea si la quieren más larga o más gruesa. Ahora voy a utilizar 2 argollas de estas que se pueden abrir y cerrar. Vamos a abrir la primera y la vamos a colocar así por el centro. Así. Repetimos con la otra. Listo. Es muy fácil de colocar. Y luego pasamos a la bolsa. Volvemos a abrir la argolla. Vamos a correr así. Y también la vamos a colocar pero grueso. Para cuando coloquemos el peso en la bolsa, no se vayan a estirar los hilos. Si lo ponen muy aquí, muy cerquita, se le van a estirar los hilos. Si lo ponen grueso, no importa el peso que coloquen, no se va a mover para nada. Venimos aquí con la otra y hacemos lo mismo. Vamos a calcularle más o menos dónde colocamos aquella. Colocamos esta. Listo, ya tenemos el asa lista. Si queremos decorarla, podemos utilizar una etiquetita de madera, de cuero. Algo así, la cosemos. Y también hice esta borla. Ya les he enseñado en muchísimos videos cómo hacerlas, que la podemos colgar de un lado con otra argolla como decoración. Pero todo esto de la borla y la etiqueta es opcional si lo quieren hacer. Ya les voy a mostrar de un poquito más lejos para que la puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.